Buenas tardes. Reanudamos ahora con el coloquio final y última actividad de este congreso. Dos jornadas muy intensas. Juan Ignacio y yo somos los dos IPs del proyecto y hemos pensado que, dado que esta mañana hemos ido muy mal de tiempo, es el momento de hacer el coloquio. Los ponentes estáis casi todos aquí, luego vamos a hacer un coloquio, va a haber posibilidad de preguntar desde casa. Si alguien quiere hacer alguna intervención puede ponerla y nos lo comunicarán. En cualquier caso, yo también voy a hacer preguntas a ponentes. En algún momento la decana de Humanidades nos va a acompañar, se incorporará a la mesa y se incorporará al coloquio, me ha dicho que viene de camino. Bien, sin más preámbulos, vamos a, como decía, creo que era Eduardo, ¿no? Decías esta mañana, no vamos a ser un obstáculo entre el final de esta jornada y aquellos que quieran, ya llevamos 2 días de ajetreo, que quieran descansar. Pero creo que merece la pena hacer un balance final, dado que este es un congreso de investigación con la idea de luego publicar un libro. Creo que no sería serio ni académico cerrar sin un debate, dado además la altísima calidad de las ponencias. De verdad que creo que merece la pena establecer un mínimo diálogo. Yo abro el fuego, tengo 3 cuestiones. Voy a empezar con la de Agustín Domingo Moratalla, al cual felicito por su interesantísima conferencia. Mi cuestión para Agustín, y luego daré turno para todos aquellos que queráis comentar o quieran comentar lo que ha comentado el profesor Domingo Moratalla. Mi cuestión es la siguiente. Por un lado tengo una pregunta y por otro lado un comentario. Primero el comentario. El comentario es, dentro de que todo me ha parecido de enorme interés, en la cita de Levinas del humanismo del otro hombre me ha encantado la frase misericordia como estremecimiento de las entrañas. Esta misericordia, estremecimiento de las entrañas, y el Levinas, al cual he leído, pero no soy experto de ninguna manera, entiendo que aquí Levinas se hace eco de la cita bíblica sobre la misericordia que viene de la entraña materna. Y me ha recordado mucho a von Balthasar, que insiste mucho en ello, en la misericordia como entraña, amor de madre, amor de entrañas. De hecho, Rajamín en hebreo viene de ahí, viene de amor de entraña, amor de madre, frente a la otra palabra para misericordia en hebreo, que es Gesed, que no tiene nada que ver con la entraña materna. Me ha llamado la atención, y dado que Levinas era hebreo, entiendo que hay una influencia. Esto es más un comentario casi que una pregunta, y la pregunta es otra. Yo he descubierto a Paul Ricoeur hace poco, me ha parecido muy interesante, sobre todo Levinas me encanta desde siempre, pero mi pregunta es, ¿toda esta visión de la atención, del cuidado en estos autores se podría complementar con Simone Weil? Porque a mí la filosofía de la atención de Simone Weil me parece también muy llamativa, en el sentido de que ella pone la atención en que toda compasión nace de la atención. Y me ha recordado cosas de Simone Weil, algunas de las citas que has utilizado sobre el cuidado. No sé si no encaja, yo no soy filósofo, como sabes, no sé si encaja o está traído demasiado forzado. Bueno, vamos a ver, respecto al comentario. Ciertamente Levinas tiene textos muy bonitos sobre el hasidismo, y de hecho toda la tradición hasídica y la cultura hasídica es fundamental para entenderlo. Por lo tanto, cuando él utiliza aquí la expresión de su referencia a las entrañas, realmente es un modo de entender el corazón que está en la tradición hasídica, que recupera él, que está, es decir, que en la fenomenología del corazón y de la razón cordial, cuando hoy utilizamos, es decir, en realidad lo que se hace es actualizar esta misericordia entrañable, o esta filosofía de las entrañas. Entonces, cuando ya hablamos de razón cordial, hablamos de lo cordial, realmente esto no es nuevo, está en Pascal, está también en Zubiri, está en todo. Pero fijaos un poco que la sociología norteamericana de los hábitos del corazón, es decir, no sé si habéis leído a Norman Vela cuando habla en los hábitos del corazón, es decir, él tiene una nota y dice: yo utilizo aquí los hábitos del corazón según un tal filósofo español que en Naturaleza, Historia y Dios habla de... Entonces, un filósofo social norteamericano, citando a Zubiri, un texto de Naturaleza, Historia y Dios, remitiéndose, o sea, Zubiri se remite a Pascal y habla, dice: yo utilizo el concepto de corazón como lo utilizaba Pascal, que se refiere a una tradición del pensamiento judío-cristiano que está por desarrollar. Es decir, es el Zubiri de Naturaleza, Historia y Dios, de los primeros textos, es la filosofía comunitarista de
de estos sociólogos, y es una tradición muy interesante que habría que recuperar y que nosotros, es decir, dentro de lo que sería el contexto en el que nos encontramos aquí, no es difícil recuperar, porque iba a decir que la mamamos, entendedme la expresión, es decir, la estamos viviendo, pero a veces nos acomplejamos o nos avergonzamos de hablar de este tipo de cuestiones cuando en la tradición hasídica o en determinado tipo de comentarios está. Bien, respecto a Simone Weil y Ricoeur, es decir, Ricoeur tiene en el mismo texto que yo he citado del año 39 un texto muy duro pero muy bonito sobre la atención. Es decir, el gran problema filosófico es el problema de la atención. En la atención se juntan la filosofía teórica y el problema de la verdad, y la filosofía práctica y el problema de la libertad. Entonces, yo creo que son los mismos maestros, tanto de Ricoeur como de Simone Weil, los que tanto Malebranche, Descartes, es decir, hay toda una tradición racionalista y crítica con el racionalismo que es la que permite que tanto Simone Weil como Ricoeur recuperen este protagonismo de la atención que vuelve a surgir ahora en la época de la inteligencia artificial y de las redes sociales, cuando nos damos cuenta de que el verdadero problema educativo es el problema de la atención. Incluso hay toda una economía de la atención que es la que determina el marketing en la era de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, es decir, me resulta mucho más potente Paul Ricoeur que Simone Weil. Es decir, Simone Weil es más enigmática, es más seductora, es más mariano zambranesca, para que nos entendamos la expresión, y luego bueno, pues hay una excesiva idealización de Simone Weil. Es decir, los cultivadores y mantenedores del simonbailismo, por llamarlo de alguna forma, realmente yo aplicaría la filosofía crítica a muchos textos de Simone Weil y demás, a pesar de que es muy sugerente, es muy atractiva como militante, como mujer, como comprometida y demás, pero yo creo que hay en otros aspectos, cuando habla de la filosofía del ser, cuando habla del cuerpo, incluso cuando habla de la teología, es decir, realmente hay discusiones teológicas sobre las relaciones entre el ser y Dios. Tú dices, está muy bien la gracia, está muy bien toda esta filosofía de la libertad, pero un poquito más de chicha teológica no te vendría mal. Pero, en fin, dejo aquí mi crítica, ¿vale? Por cierto, de todas formas, ahora mismo yo recuerdo que yo reivindico la filosofía de Simone Weil en los contextos feministas de mi facultad. Es decir, cuando me invitan a planteamientos y propuestas feministas, lo que no les hace gracia a las feministas actuales es recuperar este tipo de mujeres que piensan a Dios, que piensan a la mujer, que piensan la teología, que piensan la gracia. Entonces, cuando en este tipo de proyectos de investigación que están súper financiados recuerdas este tipo de cuestión, no les hace ninguna gracia, pero es justo el momento en el cual hay que recuperarlos. No sé si te he contestado. Sí, perfectamente. En lo de Simone Weil no vamos a estar de acuerdo porque en mi caso soy uno de esos enamorados de Simone Weil. Pero más entiendo tu planteamiento en el sentido de que le falta a veces profundidad teológica, pero es la belleza, es más la belleza, el cómo lo dice casi que otra cosa. Pero estoy de acuerdo con lo que planteas y me parece interesantísimo la comparación. Claro, sería para hacer un debate sobre filosofía sobre esta cuestión. Pero en fin, no quiero monopolizar. Turno de preguntas para el profesor Domingo Moratalla. ¿Una cuestión que queréis plantear? ¿No? Sí. Bien, yo en primer lugar quería felicitarle por la conferencia, que yo creo que ha sido muy iluminadora, y también como profesor que viene del ámbito educativo intermedio, de secundaria, que antes hablaba también con Erika, que venimos del mismo extracto, ¿no?, educativo, y también como profesor de educación, me planteaba un tema que yo creo que ha mencionado tangencialmente, que es la vulnerabilidad por sectores sociales, y yo estaba pensando en nuestros adolescentes, que también con el tema de la pandemia, etcétera, yo creo que se han identificado y se han revelado como un sector especialmente vulnerable. Sé que tiene un libro que yo leí además con mucho placer hace unos años sobre redes sociales, etcétera. Entonces, si nos podría iluminar con un par de ideas sobre cómo ve usted
esa vulnerabilidad ahora mismo en los adolescentes. Si realmente son tan vulnerables como han sido siempre, al ser unas personas que están a medio camino, ¿no?, entre abandonar la infancia y llegar a ser adulto, o si ahora mismo son especialmente vulnerables. Sí, estamos. Fíjate, en el primer texto de Levinas, al final, hay dos alusiones a la ética de las edades, por llamarlo de alguna forma, utilizando una terminología de Cicerón. En el primer texto habla de la juventud. Es decir, hay edades especialmente vulnerables. La adolescencia, la vejez. Entonces, ¿qué te podría decir yo para iluminar a este tipo de adolescentes? Es decir, vamos a ver, yo creo que falta capacidad de atención, falta capacidad de lectura. Yo creo que el problema está en la lectura comprensiva y la comprensión lectora. Y entonces creo que ahí hay un problema estructural que mientras no lo abordemos realmente va a haber un problema educativo. Luego, hay un elemento que creo que es muy importante y es el silencio. Es decir, los adolescentes y jóvenes necesitan, y todos lo necesitamos, pero no están entrenados para no oír nada. Es decir, si tú te llevas a un grupo de adolescentes o en clase y le dices, no, vamos a estar 3 minutos en silencio. Es decir, es algo que les cuesta muchísimo trabajo. Entonces, la necesidad de utilizar el silencio como herramienta educativa en la adolescencia me parece muy importante, porque eso hace que valoren el tipo de comunicación que están manteniendo, en la cual no va a haber ninguna conexión a excepción de ellos mismos. Y entonces se van a dar cuenta de que hay todo un mundo interior que deberían bucear, que deberían conocer, en el que deberían entrenarse, que están súper conectados al mundo exterior, pero están desconectados de su mundo interior. Entonces hay que intentar labrar, sembrar, trabajar ese tipo de dimensión que a veces educativamente lo hemos descuidado. Hemos ido a una educación excesivamente activista, mucho proyecto, mucha actividad, pero nos hemos descuidado de ese mundo interior que a veces necesita sanación. Hay heridas, hay palabras que hay que recuperar, y hay que empezar por ese entrenamiento para el silencio. Entonces yo te diría, si admites consejos, un consejo: la lectura comprensiva, la comprensión lectora, hay que leer más, y otro, el tema del silencio interior, es decir, que descubran el mundo interior que tienen pendiente por descubrir, porque pueden encontrarse, iba a decir, con traumas que tienen que salir a la luz, pueden encontrarse con misterios que tienen que, y sobre todo les puede ayudar mucho en el autodominio personal y en el crecimiento, porque si no, no todo son redes y todo conexión, ¿no? Es lo que se me ocurre. Aparte de eso, de que lean el libro de Educación y Redes Sociales, que está en Editorial Encuentro. ¿Más cuestiones para...? Sí. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Creo que ha sido muy sugerente para muchísimos temas. Por lo menos a mí me ha sugerido muchas cosas. No soy filósofo, seguro que digo alguna inconveniencia. Pero me ha remitido sobre todo, y lo has apuntado ahora, ¿no? Al tema del corazón, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? De recuperar y desarrollar el tema del corazón, ¿no? Un tema que a lo mejor en ciertas ramas del cristianismo, ¿no? Lo hemos tenido un poco olvidado, ¿no? Creo yo. No sé. Y nos hemos puesto sobre todo el tema de la razón, el tema de la voluntad. Entonces, sí que te pediría que nos sugieras, ¿no? O por lo menos a mí me vendría bien por dónde, ¿no? Por dónde podríamos ahondar ahí, ¿no? Y el segundo tema que me ha parecido también muy sugerente, cuando hablas del repliegue y del despliegue, ¿no? La libertad, ¿no? Del repliegue o la libertad del despliegue, ¿no? Si yo lo he entendido bien, que no soy filósofo, la libertad como defensa o la libertad como apertura, ¿no? Apertura a crecer, ¿no? Desplegarme, ¿no? Claro,
si la vulnerabilidad, ¿no? Entiendo yo que tiene que ver también con ese corazón o con ese mundo interior, ¿no? Frente a esas amenazas exteriores, ¿no? Nuestro corazón puede ser dañado, ¿no? Decimos, ¿no? Voy un poquito en la línea de los jóvenes, pero yo me bajo un poquito más en las edades, ¿no? Respecto a los niños, ¿no? Me has sugerido un libro que he descubierto hace poco, de von Balthasar, precisamente, Si no os hacéis como un niño, y me lo ha recordado especialmente, ¿no? Entonces, no sé si deberíamos recuperar, ¿no? Y como hace von Balthasar, ¿no? Esa infancia espiritual, ¿no? Para ahondar en el tema del corazón, ¿no? Es una reflexión que hago, y si me puedes iluminar un poco desde tu gran conocimiento filosófico, te lo agradecería. Bueno, vamos a ver. La recuperación de la filosofía del corazón y de la razón cordial no tiene nada que ver con la sensiblería ni la ñoñez, ¿vale? Es decir, esto hay que dejarlo claro, y no tiene nada que ver ni con la emotividad, el emotivismo y la recuperación de la inteligencia emocional y estas tonterías. No, es decir, vamos a ver, tiene que ver con un concepto potente de racionalidad, potente de inteligencia y sobre todo orgulloso de formar parte de una tradición judio-cristiana que está por pensar en muchos aspectos. Aquí, puestos, es decir, yo me estoy acordando de los textos de Max Scheler y me estoy acordando de textos de Hildebrand. Hildebrand tiene textos muy bonitos sobre el tema del corazón y hay reflexión interesante en la fenomenología contemporánea respecto al tema del corazón. Pero es que el propio Ortega en algunos textos habla también de razón cordial. Por lo tanto, no es una cuestión nueva, es una cuestión que requiere, podríamos decir, reconstruir parte de nuestra tradición olvidada y demás. Pascal tiene textos también bonitos, incluso si recogemos determinado tipo de planteamientos en la filosofía tanto de Landsberg como Gabriel Marcel. Es decir, creo que no es difícil recomponer una filosofía del corazón o de lo que ahora Adela, por ejemplo, lo llama razón cordial utilizando un planteamiento orteguiano, pero en realidad Ortega se lo coge de Max Scheler. Es decir, Ortega lo ha oído en Alemania, Max Scheler, lo adapta y lo integra perfectamente, y por lo tanto cuando Ortega habla de razón cordial está utilizando una reflexión importante dentro de lo que sería ese personalismo que no tenemos por qué estar acomplejado de pensarlo, porque como filosofía del corazón es clave. Repito, es toda una tradición judio-cristiana que habría que reconstruir, que habrá que repensar, y en la cual hay que sentirse, podríamos decir, a gusto, pero después de Kant. Es decir, uno tiene que haber pasado por Kant y Nietzsche para poder volver al corazón. Si no, en realidad estás hablando de revistas del corazón y de programas del corazón y de sensiblería del corazón. Es decir, el corazón no es el de Sálvame, ni el de las revistas del corazón, ni las series del corazón. Esto es otra cosa más seria. Es un modo de entender la inteligencia como unidad de lo que podríamos llamar cabeza, manos y corazón. Es decir, el corazón entendido en su sentido, repito, de tradición judío-cristiana. Y fíjate que ahí eso significa que hay un doble movimiento. El corazón funciona con sístole y diástole. Despliegue y repliegue. Es decir, la segunda pregunta, que tenía que ver con el repliegue y el despliegue, está vinculado también a un tipo de racionalidad cordial donde tiene que haber una preocupación por el repliegue ante la vulnerabilidad, pero un despliegue respecto al otro, que es el que te recuerda la pasividad y la sensibilidad. Entonces, eso lo pondría. Y respecto al tema de la infancia espiritual, el tema es muy bonito. Por ejemplo, Miguel García Baró, en muchos de los textos que él tiene y cuando él reflexiona, es decir, en Miguel García Baró sería importante reconstruir la importancia que tiene en él la figura, es decir, la ingenuidad filosófica del ser niño. Es decir, el niño se relaciona con el mundo y la realidad de manera distinta al adulto. Y entonces hay una frescura infantil, hay una frescura fenomenológica pendiente de descubrir, que es la que tú mencionas o que la recuperas de von Balthasar y demás. Pero repito, la recuperación del corazón o la recuperación de la infancia espiritual después de Kant, después de Nietzsche y después de haber pasado por todos los maestros de la sospecha. Porque si no,
Es decir, si no hemos pasado por la crítica y por los maestros de la sospecha, realmente somos unos ñoños y realmente no nos van a hacer caso en ningún sitio. Es mi opinión, ¿no? Pasamos a la mesa. ¿Sí? ¿No hay más? ¿Hay alguna pregunta en casa? Ah, perdón. Pasamos a la mesa redonda de esta mañana de historia. Bueno, y a las dos ponencias. El profesor Daniel Justel se ha tenido que ir, pero el resto siguen aquí. Así que iniciamos ese diálogo que no pudimos tener esta mañana sobre la parte de historia. Yo aprovecho que estoy aquí arriba para lanzar la primera pregunta. Algún privilegio tiene. Bueno, en el fondo son dos. Lo que pasa es que una era para el profesor Justel, que se ha ido. Se la hago al profesor Sánchez Galera, aunque iba más dirigida a él, pero bueno, creo que también puede servir para la antigüedad clásica. El profesor Justel ha hablado del tema del nasciturus, de la protección a fútero del nasciturus, el infanticidio, y ha puesto un ejemplo, que es el que yo le quería preguntar por él, de un caso de un infanticidio que parece perseguido. Pero claro, a él le faltaba el contexto porque la tablilla que trabajaba no tiene contexto y no sabía en qué contexto, te acordarás, José María, se había producido. Todos los demás casos que da, no parece que haya de la lista larguísima de ejemplos que ha dado, no parece que haya una protección del débil en cuanto débil. Yo apuntaba, y te quería preguntar a ti, como buen conocedor de la antigüedad clásica, la sensación que yo tengo tras leer una cierta cantidad de textos sobre el tema es que casi siempre que uno ve protección del débil, y esta es mi pregunta, ante lo que está es ante la protección del derecho de propiedad de uno más fuerte, que es el propietario de ese débil, cuyos derechos son lesionados cuando, por ejemplo, se mata al niño en el vientre o se produce un infanticidio que es castigado, es porque hay alguien que puede reclamar que ese niño, por ejemplo, el pater familias, es propiedad y, por tanto, la mujer que aborta está lesionando su derecho de propiedad. Recuerda un poco al derecho de esclavitud. Entonces, yo te quería preguntar, ¿hay excepciones a esta tendencia en el sentido de que realmente haya un cuidado del vulnerable, del débil? Porque en tu libro recuerdo algún caso, pero quizá después has encontrado más ejemplos. ¿El micrófono? Sí, gracias por la pregunta que me trasladas, Alejandro. No sé si queréis que me levante o así estoy bien. Vale. Encontramos, como se ha comentado en la legislación romana, que hay una serie de progresivos cambios en los que, por ejemplo, esto aparece ya en época un poco más tardía, los padres están obligados, a partir de toda una edad, a cuidar a sus hijos, a alimentarlos, sobre todo hasta que están en edad casadera. Eso no tiene nada que ver con lo que estábamos comentando, que efectivamente está vigente durante mucho tiempo. Es decir, durante bastante tiempo lo que se entiende es que un niño abortado, un niño al que se mata, es un perjuicio que se le hace a su padre o a su patrono en caso de que sea un niño esclavo. Pero poco a poco va a ir cambiando la legislación. Por ejemplo, en época de Adriano se va a considerar que matar a un esclavo es un asesinato en sí mismo, con independencia de que lo haga el propio dueño. Se trata aquí también de un fenómeno que es muy interesante porque va a haber al final una confluencia también con la sensibilidad propia judía y cristiana. Por lo tanto, no es únicamente en este aspecto la extensión del cristianismo lo que va a ir erradicando, modificando esto, sino que desde la propia gentilidad, y esto lo has comentado tú a veces cuando hablas de la era axial, se han producido también una serie de pasos previos. Son pasos bastante lentos que tienen que ver con muchísimos aspectos, pero no pude antes, por ejemplo, aludir a Quintiliano con la profundidad que merece. En su libro, que es Institución Oratoria, Institución de los Oradores, dedica los primeros capítulos a la educación del niño y lo hace con una tremenda ternura, que eso indica ya una serie de modificaciones, y dice que un niño es una gran esperanza para sus padres, pero no ya esperanza en el sentido de que son los que van a cuidar de mí o son los que van a tener pues luego la propiedad, me van a continuar, sino que digamos hay un vínculo emocional muy puro, muy claro, muy directo, que viene ya precedido por otros autores. Muchas gracias. Vuelvo a insistir en que hay que leer el libro del profesor Sánchez Galera. Ese libro
el que quiera conocer la infancia del mundo antiguo tiene que leer ese libro. Y última pregunta, ya me callo, pero quería aprovechar para una vez que estoy aquí arriba para ser el primero en preguntar. La otra cuestión es para el profesor Martín Puerta, tiene que ver con la biopolítica y lo que ha mencionado al principio, cuando él ha hecho su introducción a cómo se llega a lo que es la eugenesia en el siglo XIX, ha explicado, de nuevo en su libro, evidentemente está más desarrollado, la cuestión de los orígenes de la biopolítica, ha mencionado la antigüedad clásica, y una cosa por la cual le quería preguntar, porque en su libro lo explica, de hecho yo, como sabes, te cito en mi libro a su vez, es la cuestión de que siempre se insiste en que Hitler y en general los defensores de la eugenesia alemanes, anglosajones, toman como referencia a Esparta. Pero tú apuntas muy bien que también Atenas es referente. Y como esto no te ha dado tiempo a desarrollarlo mucho, te pediría que lo sabes un poco más, porque Atenas, que tiene tan buena imagen, no solo practica el genocidio a gran escala, la guerra del Peloponeso, cosa que no se suele decir. Atenas practica genocidio y urbicidio igual que Esparta o más, probablemente más, a nivel de derecho de guerra. Es que las políticas infanticidas atenienses no son tan públicas como las espartiatas, pero hay infanticidio a gran escala también. Entonces te quería preguntar por esa cuestión. Sí, bueno, efectivamente hay una idea, yo creo que descompensada por la interpretación que se... Sí. Por la interpretación que se hace del mundo clásico a partir de la realidad presente. Es decir, Esparta es la malvada y Atenas la benéfica. Atenas es la belicista, Esparta es la belicista y Atenas la pacifista. No, era exactamente al revés. Es decir, Atenas es la belicista. Esparta, que era una sociedad militar, era una sociedad que no tenía ganar de guerra porque sabía perfectamente que estaba estructurada en base a una oligarquía que era muy pequeña. O, por ejemplo, la situación de la mujer. Se supone, a priori, que la mujer en Atenas vivía muchísimo mejor que en Esparta, y es todo lo contrario, porque las mujeres eran importantísimas en Esparta. ¿Cómo no iban a serlo si eran las que traían los hijos? Además, sucedía pues lo que sucede, bueno, yo creo que todos conocemos que en las familias de militares las mujeres mandan mucho, porque claro, mientras el hombre está de maniobras o de singladura, pues la mujer va ganando terreno. Es decir, la espartana era mucho más libre y era un escándalo. En Grecia el comportamiento de las espartanas. Creo que son análisis que se efectúan en virtud de intereses presentes. Yo creo que hay bastante de esto. Por ejemplo, yo no soy filósofo, pero tengo la impresión de que hay también una interpretación de Aristóteles que es más bien Aristóteles visto desde Santo Tomás, que no me parece correcto en modo alguno. Efectivamente es así, hay una falsificación deliberada de la historia. Yo, de todas formas, sí quería decir algo que no me dio tiempo en este momento y así lo haría con lo que ha dicho el profesor Domingo Moratalla. Yo he insistido mucho en la necesidad de recuperar el concepto de naturaleza. No me refiero a los pingüinos, las focas y los lobos, que son lo más de lo más, evidentemente. Me refiero a la naturaleza humana. La naturaleza humana efectivamente es imperfecta o degradada, al fin, como se quiera, pero es equilibrada. Dentro de esa imperfección existe un equilibrio. Esa imperfección, por supuesto, lleva pues, a la fragilidad, pero hay que asumirla como un hecho no malo en sí mismo. Todos los intentos de suprimir o de crear una naturaleza perfecta pues, han llevado a situaciones espantosas. El nacionalsocialismo, la perfección racial, el comunismo, la perfección social, y ahora la moderna eugenesia por la vía de la modificación genética, que no sabemos a dónde puede llevar. Yo, por ejemplo, a mis alumnos, cuando los tenía, le preguntaba, sobre todo en Derecho, oiga, ¿usted quiere sacar el letrado del Consejo de Estado en 2 meses sin hacer ningún esfuerzo? Y entonces, eso sí, por supuesto, todos unánimemente lo pueden hacer, simplemente con una modificación genética que dé lugar a una memoria perfecta. Ya lo van a poder hacer. ¿Usted lo haría? Y dice, sí, digo, yo no lo haría. Porque el ser humano necesita olvidar. O sea, la memoria no debe ser perfecta. Es que por otra parte es aventurerismo puro. Por eso me parece esencial la recuperación del concepto de naturaleza, que incluye el elemento de debilidad y de fragilidad, como antes decía Domingo Moratalla. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas sobre las ponencias y la mesa redonda de la mañana.
Si no hay preguntas, yo sigo, ¿eh? Tengo unas cuantas más. Giovanni, profesor Colamati, por favor. Gracias. Vale. Esta era para, bueno, para los historiadores y un poco para también relacionar con lo que hemos dicho en realidad en la comida, que también hemos hablado durante la comida. Y la idea de Esparta, la idea de Atenas, sí, pero también la idea de Roma, ¿no? O sea, Roma también es aparte de ser un referente, porque siempre es un referente, pero también por lo que tiene que ver con la eugenesia, perdón, con la eugenesia, sí está presente tanto lo que quería preguntar al profesor, sí está presente tanto cuanto Esparta, Atenas, y sobre todo porque Roma es mucho más amplio como referente. Hablamos de, por ejemplo, la imagen que tiene el fascismo italiano de Roma es una imagen diferente a la que tiene el nacionalsocialismo en Alemania. Esto conlleva también una visión diferente del racismo y quizá también de la eugenética. Antes hemos hablado que el fascismo tenía una visión racista diferente a la alemana. Me preguntaba yo si el profesor sabía que también a nivel de eugenesia pasaba algo así. Luego la otra era para Eduardo, si los estadounidenses, todo lo que hemos visto, los estadounidenses de alguna manera habían conocemos que ellos también reanudaban a un pasado clásico o hablaban del aporte del mundo clásico a su idea, o si lo habían heredado in toto del mundo anglosajón. O sea, había llegado a esas ideas del mundo anglosajón en tiempos del siglo XVIII, Burke, el Imperio Británico, y ellos lo habían tal y cual trasladado sin investigar demasiado en profundidad. Y luego la otra cosa que yo había notado, Eduardo, es que en tu ponencia tú hablabas mucho de California, ¿no? Y cómo, sobre todo, políticas de eugenesias ahí en California, y me resulta particular porque California, corregidme que yo soy italiano, no soy español, no soy un experto de Hispanoamérica en general, pero es la parte de Estados Unidos con más alta concentración de lo que hoy llaman latinos, es decir, el mundo hispánico, por lo tanto también una presencia católica. Entonces me preguntaba si no era una reacción también de alguna manera a todas esas políticas de eugenesia hacia la importante parte, decimos así, hispánica y por lo tanto también de extracción católica de esa parte de Estados Unidos. Entonces esto un poco, papel de Roma en el fascismo, no solamente con dejar al racismo, sino también en la eugenesia, para el profesor, y Eduardo, si los americanos estos lo han investigado a nivel de clásico, solamente lo han pillado los ingleses, y luego la cuestión de la California. Gracias. Bueno, antes aludía que evidentemente la falsificación que ha recaído sobre el fascismo, identificándola con nacionalsocialismo, que por cierto es una falsificación interesada. O sea, a Stalin no le interesa que el nacionalsocialismo siga siendo identificado como socialismo, y el Internacional Comunista decide que todo eso se tiene que llamar fascismo. De esa forma, fascismo pues pasa a ser un término injurioso como otro cualquiera. Decía que hay dos etapas claras del fascismo, una hasta 1936, donde es una especie de régimen liberal, corporativista, sui generis, muy italiano, con una ideología que casi no lo es, y desde el año 36, que como consecuencia de las influencias del nacionalsocialismo necesarias, porque solamente le queda a Mussolini un aliado al que teme y detesta, que es Hitler, porque no le soporta y le tiene terror, pero es el único que le queda. Y a partir de ese momento es cuando empiezan a entrar en Italia las influencias. Solamente hay que yo conozca, un eugenista que defiende abiertamente la imitación del modelo alemán, que es Cogni, escrito C-O-G-N-I, un nombre poco citable en España para generar escuela. Pero con la mala suerte de que Cogni es seguidor de Rosenberg, y Rosenberg pues ha visto sus libros inscritos en el índice de libros prohibidos, me parece que es en el año 34, yo creo que ya es después de la llegada de Hitler al poder, con lo cual cualquier cosa que tuviera vinculación con esta interpretación estaba vetada en Italia. Pero es que además, ya antes aludía al hecho capital, es decir, era la pervivencia del Código Penal fascista, el Código Rocco, que sigue vigente hasta después de la guerra. Es que usted no podía hacer apología ni del aborto ni de ningún tipo de restricción a la vida humana, con lo cual
pues se trataba de una apologética privada en ciertos medios del partido que tampoco eran exactamente mayoritarios. Y por otra parte se trataba, pues como aquellas series que conocemos todos de matrimonio a la italiana y divorcio a la italiana, pues era racismo a la italiana y eugenesia a la italiana. Es decir, Italia antes de nada es Italia, evidentemente. Y tiene un trasfondo católico y latino, pues que yo creo que hubiera impedido de todas la aplicación de un formato como el nacionalsocialista. Sin embargo, añado por esto, antes usted hablaba de Lombroso, pero Lombroso es otra etapa de la sí. italiana, que la etapa liberal. Y Sí. él, en este caso, el modelo que tiene en la cabeza no es el modelo romano, además porque para Lombroso Roma está demasiado al sur. O sea, Lombroso tenía una visión de Italia muy por encima del pop, como decimos nosotros, ¿no? Sino que naturalmente el griego, tanto que usted decía antes, si es bello, entonces seguramente es bueno, esta es la Jaloca García, que también vosotros digáis así, ¿no? La losca y la tos, lo bello, lo bueno. O sea, entonces, pero esta es de otra etapa italiana, es la eugenética italiana que tiene su historia, porque yo me acuerdo que hay ¿cómo se llama? Un hospital en Roma que se llama Sant'Eugenio, yo descubrí que no se llamaba Sant'Eugenio, sino que era el hospital que se ocupaba de eugenética, pero luego cuando fue comprado por una asociación católica tuvieron el detalle de cambiarle de nombre, ¿no? Pero que había virus que pero no es propio, por lo menos por lo que yo llego con mis conocimientos, que son pocos, no es propio de la etapa fascista, sino que de la etapa anterior. Sí. Sí, sin duda. Un apunte que coincide con la tesis que has defendido tú, del origen liberal del tema. Sí. Perdona. Quería hacer un par de anotaciones. En primer lugar, el régimen nazi, en toda su admiración banal o superficial o parcial de la antigüedad, se fijan en un texto de un autor que es Tácito, que es el Germania. Germania es un libro de análisis etnográfico que hace Tácito. El interés que tiene Tácito en admirar a los germanos no es un interés racial, tal como lo vemos hoy, sino que él piensa que los germanos se han mantenido fieles a las virtudes antiguas, mientras que él piensa que con la llegada del Principado y la corrupción, las virtudes antiguas de los padres, de los abuelos, se han corrompido. Ese es el interés principal que tiene Tácito. Pero leído desde la Alemania nazi hay una reinterpretación y se entiende que lo que está admirando en realidad Tácito es a la raza germana. Es decir, hay una perversión de la cuestión. De todos modos, aunque hemos comentado antes en la comida que racismo como tal es un concepto difícilmente exportable a otras épocas antiguas, sí que, por ejemplo, tenemos constancia de algunos papiros griegos de que existían chistes de negros, chistes racistas. Además, algunos se usaban en la escuela porque, en vez de poner textos para copiar que fueran aburridos, pues se les daba algunos textos que pensaran que fueran divertidos, ¿no? Y hay algunas cuestiones un poco anecdóticas de la antigüedad. En un momento Aristóteles, al que hemos citado mucho, tiene que aclarar, como naturalista que es, aparte de otras muchas cuestiones, que los negros tienen semen blanco, porque pensaba mucha gente que la gente era negra porque el semen era también negro, ¿no? Y ya que hablamos del tema de Italia y de racismo, hay una cuestión que es importante, que es tener en cuenta que hay bastantes autores romanos gentiles que muestran un enorme desprecio hacia los judíos. No es evidentemente una cuestión racial, sino que es una cuestión con respecto a una categoría específica humana. El problema es cuando luego a posteriori todo ese tipo de cuestiones se han reinterpretado con la clave que nosotros tenemos hoy y no que en su momento tenían. Gracias. Eduardo. Sí. Gracias. Bueno, Giovanni, a las dos preguntas. Primero, yo creo que es difícil disociar, aunque lo hemos hecho con nuestras ponencias, Antonio y yo, es difícil disociar el ámbito anglosajón británico del ámbito norteamericano. De hecho, hay un concepto que manejan mucho los autores que es el atlántico eugenista, en el sentido de que en ambas orillas del Atlántico se produce el mismo tipo de eugenesia. Los ingleses, como muy bien ha dicho Antonio, lo desarrollan desde un punto de vista intelectual y teórico, y son ellos, si no me equivoco, Antonio, corrígeme, los que acuden a las fuentes clásicas. Los estadounidenses son mucho más prácticos. No acuden a viejas referencias de la antigüedad clásica. Posiblemente también en su mayoría las desconozcan.
sino que simplemente lo que hacen es acudir a lo que han desarrollado las conferencias eugenésicas, sobre todo con Galton y con Darwin, tanto el mayor como el pequeño, como el hijo. Entonces yo no he encontrado referencias intelectuales a cómo se hacía en Esparta, vamos a hacer lo mismo. No. Los eugenistas nazis sí. Con esa visión edulcorada y totalmente tergiversada que tienen de la Roma clásica, sí que hacen referencia a Roma y a Grecia, como grandes conocedores del ámbito germánico que son normalmente del ámbito de la cultura clásica. Pero yo en los estadounidenses no he encontrado, si lo has encontrado tú dime, yo no he encontrado grandes referencias intelectuales a la historia para fundamentarlo. Y con respecto a California, a mí me llamó muchísimo la atención también. Pero es que se da el caso de que los dos grandes eugenistas californianos son de origen germánico. De hecho, el jefe de la eugenesia en California, su apellido es Goethe, como el autor célebre alemán, como el gran autor alemán, ¿no?, del romanticismo alemán. De hecho, este Goethe tiene una carta que es vergonzante totalmente para los estadounidenses, que no me ha dado tiempo a enseñar, en el que cuando vuelve a California de dar lecciones a los nazis de cómo aplicar la eugenesia, escribe a un colega suyo diciendo: te enorgullecería saber que el gran régimen de Adolf Hitler está copiando nuestras prácticas californianas. De hecho, hay una cosa que es que en las estadísticas de esterilizaciones californianas los inmigrantes hispanos están sobrerepresentados. Hay un 8% de mujeres que vienen sobre todo de México, que son esterilizadas forzosamente después de dar a luz en hospitales públicos, mientras que la población en ese momento era muy inferior. Están sobrerepresentados tanto gente de población negra como gente de población hispana en California. O sea, hay un gran componente racista dentro de la eugenesia. Yo no me resisto a hacer una pequeñísima y brevísima aportación sobre el tema de la raza, porque claro, yo soy medievalista y algo querría aportar a esto. La palabra raza, o el concepto de raza, como se ha hablado mucho y lo hemos hablado de la comida, no existe en el mundo antiguo, aunque haya actitudes racistas, pero no hay concepto de raza. Y es llamativo, cuando aparece la palabra raza en las lenguas europeas, es en el siglo XIV, viene del francés. Lo digo porque hace poco leí un estudio en Cambridge, que se supone es la última referencia sobre el tema. Entonces, han estudiado los especialistas en filología comparada cómo aparece la palabra raza, ya el concepto nuestro de raza humana, y lo sacan, y esto es muy significativo, del concepto de raza de perro y de caballo. O sea, si tú coges la palabra raza en el siglo XIII en francés o en cualquier lengua romance, solo se usa para perros y caballos. Y en el XIV-XV, por influencia de la recepción de Aristóteles, la biología aristotélica, necesitan una palabra para la raza humana y no les sirve, por ejemplo, gens en latina y otros términos del latín, y acuñan ese neologismo, pero que lo sacan de la cría, de raza pura. Y todavía hoy día es curioso, el único ámbito donde uno puede usar la palabra raza sin que suene raro es un pura sangre, un caballo pura sangre o una raza de perro. Todo lo demás ámbitos suena fatal, ¿no? Bien, era simplemente una brevísima aportación. ¿Más cuestiones? ¿Más preguntas? Pues si no hay más cuestiones, le cedo la palabra a la decana, que nos está apoyando mucho desde hace mucho tiempo, no solo al Instituto de Humanidades, sino a los humanistas de la facultad, y quería agradecerle que esté aquí. Muchísimas gracias, María, querida María, por estar aquí. Y te quería pedir, aunque sea un poco atraco a mano armada, no solo que clausures, sino alguna reflexión sobre esta cuestión de la vulnerabilidad, que sé que es un tema que te importa y te interesa. Bueno, la agradecida soy yo, porque claro, esto de que nos está apoyando al Instituto de Humanidades y a los humanistas, yo creo que es que la suerte que tenemos es que vosotros os ocupáis verdaderamente de las personas y que la verdad, aunque yo sea una triste periodista, motivo por el cual no importa que me atraques a mano armada, porque para eso tengo el título de todóloga, puedo opinar de lo que quiera. Aunque sea una triste periodista, pues siempre me sentiré una humanista, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. No he podido acompañaros en estas sesiones, tenía otros compromisos previos adquiridos, pero bien me habría gustado estar con vosotros hoy, porque creo que realmente el tema que se ha tratado es importantísimo, porque pensaba preparando
esta jornada de hoy, pensaba en lo vulnerables que nos hemos vuelto, ¿no? Pensaba en las vulnerabilidades actuales relacionadas con uno de los temas que nos ocupan en la facultad, que es la comunicación, relacionadas con otro de los temas que nos ocupa, que son las humanidades, con la historia y, por supuesto, con la educación, ¿no? Al final, la vulnerabilidad tiene que ver mucho con todos estos elementos, porque si nos damos cuenta, al final, la vulnerabilidad se cura de una sola manera, con mucha educación y mucho pensamiento crítico. Es la única manera de curarla, ¿no? Me comentaba el otro día una compañera de trabajo, la vicedecana, que estaba haciendo algunos trabajos para el Instituto de Estudios Históricos, y entonces los estaba haciendo unas búsquedas en Internet sobre cuestiones que tenían que ver con la guerra de Rusia, y no los hizo desde su propia cuenta, ¿no?, de Gmail o desde su propia cuenta de Google, sino que los hizo desde otra cuenta que tiene creada para investigación. Os digo esto porque nos llamó enormemente la atención desde el punto de vista de la vulnerabilidad. Cómo la inteligencia artificial al servicio de Google, hola Google, porque todo esto se está transmitiendo y todo esto Google lo está procesando y está recabando información sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. La inteligencia artificial al servicio de Google estaba firmemente engañada en la búsqueda que estaba haciendo mi compañera. La inteligencia artificial dedujo que ella era una persona distinta de la que era. De hecho, descubrimos que creemos que pensó que era un militar, a juzgar por el tipo de... Tampoco sabemos si Togores tocó en algún momento. creemos que era un militar. Estaba claro que era un varón por el tipo de contenido que después de las búsquedas que ella hizo le iba suministrando, ¿no? Entonces, pensando en la vulnerabilidad, me daba cuenta de que nosotros, que al final somos una universidad y nos dedicamos a formar a las personas que van a transformar el mundo en un lugar mejor, ¿no?, lo que les tenemos que dar claramente es precisamente la materia suficiente para que aporten pensamiento crítico y ética a todo lo que les está pasando, porque nunca hemos tenido más conocimiento y nunca hemos sido al mismo tiempo más vulnerables. Hace unos días le explicaba a una persona estadounidense la situación que estamos viviendo en Europa, porque me preguntaba por el caso francés, ¿no? Era el domingo, estábamos ante las elecciones que han enfrentado a Macron y a Le Pen, y me decía, pero esto cómo puede ser. Digo, fíjate, es curioso, ¿no?, que una España que ha pasado de que hace 70 años buena parte de la población no tenía ni acceso suficiente a una educación básica, hemos pasado a una población absolutamente educada, pero absolutamente incapaz de enfrentarse al pensamiento crítico. Y yo creo que esa es la mayor de nuestras vulnerabilidades, ¿no?, que estamos generando cohortes de estudiantes, tanto en los colegios, ¿no?, decía el profesor Domingo Moratalla, que no tienen capacidad de leer y menos aún de entender lo que han leído, ¿no?, que es una dificultad enorme. Estamos generando cohortes enteras de estudiantes bien preparados en la parte técnica. Sus conocimientos son muy superiores a los de otras generaciones y, sin embargo, incapaces de plantearse dudas, de plantearse retos o de plantear diferencias de opinión, ¿no? Creo también, pensando en positivo, cuando pensaba en este congreso, pensando en positivo, creo también que tenemos una suerte, y es que a pesar de que estamos en un momento de enorme vulnerabilidad, porque eso que nosotros en las clases explicamos como el sesgo cognitivo del entorno digital, que es muy llamativo, ¿no? Lo he explicado con este caso, pero todos entendemos que el sesgo cognitivo no tiene por qué ser negativo, ¿eh? Yo cuando ocasionalmente cojo el ordenador de mi casa, me permite saber cuál es el próximo regalo que desea mi marido, porque me basta estar 5 minutos navegando en Internet para descubrir que ha estado buscando unas zapatillas nuevas, con lo cual ya sé que quiere unas zapatillas nuevas. No siempre es negativo el sesgo cognitivo, pero indudablemente ese sesgo cognitivo que está marcando la polarización de la sociedad y si las está haciendo más vulnerables, está llegando a su fin. Está llegando a su fin, y pongo para ello 3 ejemplos, ¿no?, muy, muy llamativos de cómo nos estamos dando cuenta de nuestra propia vulnerabilidad para empezar a buscar. El primer ejemplo que voy a poner es un caso, ya lo hablamos en una ocasión Alejandro y yo, es un caso de un nadador americano, es un estudiante de universidad americano en la Ivy League, no puedo recordar su nombre ahora mismo, Thomas, que se cambió de sexo. Seguro que habéis leído algo sobre esta noticia.
era un varón, competía en la Ivy League, en la liga de las mejores universidades americanas. Ya sabéis que para los americanos esto tiene un impacto tremendo, porque la universidad gana mucho prestigio si sus alumnos ganan muchas competiciones, y no era bueno, estaba en el puesto 300 y pico. Este nadador pasa por un proceso de cambio de sexo. La normativa americana impide que una persona que se somete a un cambio de sexo compita inmediatamente en la otra competición. Exige un plazo de 1 año para competir en la otra competición, pero al año este nadador se lanza a la piscina de las chicas a competir. En apenas unos meses, esto ha sido una noticia muy reciente, ha batido todos los récords de la Ivy League en competición femenina de natación. Entonces, es un supuesto muy llamativo porque ha despertado, igual que llaman la cultura woke los americanos, ¿no? Hasta toda esta cultura de cancelación. Pienso que hay una segunda cultura woke que nos está haciendo darnos cuenta de que estábamos siendo extremadamente vulnerables con la cultura de la cancelación, porque algo tan sencillo como el deporte ha despertado el pensamiento crítico de la gente, hasta el punto de que se produjo, decía Agustín Domingo Moratalla, que hay que tener cuidado con no caer en el emotivismo. Pero es de verdad que hay ocasiones en las que una imagen muy, muy emotivista puede romper unos esquemas o romper un corsé. La imagen muy emotivista se produjo cuando en una competición este competidor, ya convertido en competidora, ahora se llama Lía, ganó por goleada, ganó con muchos segundos de diferencia a las siguientes 3 chicas. Y entonces lo que hicieron fue escenificar el rechazo con el competidor en el puesto 1 del podium físico, y las 3 chicas siguientes se pusieron juntas en la tercera de las posiciones, escenificando precisamente que no estamos haciendo lo correcto. Tenemos otros 2 ejemplos muy buenos, ¿no? Como de esa vulnerabilidad a través del pensamiento crítico. Puede llegar un momento en el que ese péndulo tienda a volver, sencillamente porque a lo mejor el propio mercado está dictando sus normas, ¿no? Tenemos el ejemplo de Disney. Seguro que sabéis que se ha despertado una gran polémica en Disney en el estado de Florida. El estado de Florida, aparte de ser famoso por Miami, es famoso sobre todo por Disney en Orlando, ¿no? Que sabéis que allí tiene el segundo parque que abrió. Es muy antiguo, no recuerdo en la época. Disney goza de un estatus especial en el estado de Florida, donde paga muy pocos impuestos, ¿de acuerdo? Eso hace que ir a Disney sea más barato, con lo cual la gente elige Florida. Pero ocurre que en el estado de Florida los padres han llegado a la conclusión, muy acertada, de que van a exigir a las autoridades que no se les hable a sus hijos de cuestiones que tengan que ver con el sexo en ningún sentido, es decir, que no se les eduque, y mucho menos en ideología de género, hasta determinada edad. Si no recuerdo mal, eran los 12 años de edad. Entonces, como Disney ha concluido que el 50% de sus personajes van a encarnar una petición explícita de carácter LGTBI, el estado de Florida le ha dicho que no le va a poder ayudar con los impuestos a la empresa Disney, ¿no? Es un ejemplo más. Y luego el último es el ejemplo de Netflix, ¿no? Sabéis que Netflix se ha dado un buen batacazo, ¿no? Ha caído un 37% la semana pasada. Ellos han mencionado la excusa que estamos utilizando todos para todos los males que nos pasan, que es la guerra en Ucrania. Ha dicho que es que esta caída se produce porque han dejado de suministrar contenidos a Rusia, pero es muy difícil de creer que ha producido por la guerra en Ucrania, así hayan cortado por completo las conexiones con Rusia. Y en realidad Elon Musk, el dueño de Tesla y ahora dueño también de Twitter desde anteayer, parece que tuvo un capricho de 50 años y se ha comprado una red social entera, comentó, y con mucha razón, esto le pasa a Netflix por caer, como ha caído en la cultura de la cancelación. Con lo cual, yo que soy optimista, pues ¿verdad? Siempre discutimos mucho Alejandro y yo, porque Alejandro siempre le pone la parte negativa y yo siempre voy, no, venga, hay esperanza. Yo que veo que hay esperanza, creo que la vulnerabilidad a la que estamos sometidos, que al final viene dada porque admitimos la eugenesia, en el fondo admitimos la eugenesia porque lo políticamente correcto es no criticar a aquel que acepta la eugenesia. Admitimos
el infanticidio, que estamos al borde del infanticidio, porque es lo políticamente correcto. Creo que estamos en un punto muy interesante en el que nos hemos pasado tanto de rosca como sociedad que estoy convencida de que ha llegado el momento en el que muchas personas poco a poco despertarán. Es verdad que para despertar necesitan, como hemos dicho antes, estudiar, formarse, tener buenos maestros. Quizá no tenemos las mejores leyes, no, quizá no, seguro no tenemos las mejores leyes educativas, pero tenemos la inmensa suerte de que aún quedan las familias para completar aquello que las escuelas no sean capaces de hacer, y tenemos además la maravillosa oportunidad de completar la educación a través de los maestros y los profesores que sabrán hacer su parte allí donde las leyes no lleguen. Tenemos la oportunidad de formar a muy buenos profesionales que se dediquen a la comunicación para que realmente hagan flotar este pensamiento crítico en el entorno social y le den muchas vueltas a ello, y tenemos la oportunidad de formar a los humanistas del mañana, que sean los que le pongan coto a esa vulnerabilidad a la que nos hemos visto enfrentados por culpa del entorno digital que no hemos sabido dominar. Pero yo creo, sinceramente, y con esto clausuramos estas preciosas jornadas que nos han ocupado 2 días, que sí que hay esperanza y que es verdad que hay vulnerabilidad, pero también es verdad que lleváis 2 días hablando de vulnerabilidad, lo cual demuestra que si estamos preocupados, estamos ocupados, y si nos ocupamos de ello, la vulnerabilidad tenderá a desaparecer. Muchas gracias. Pues eso, lo dicho, despedimos, y a los ponentes, invitados, asistentes, 1000 gracias, a los que han estado desde casa. Y ponentes, recordad, 1 de septiembre, entrega de capítulos, por favor. Muchas gracias.